quiero enfatizar que hay hombres a lo largo de la historia, hay seres humanos a lo largo de la historia que han alcanzado una reputación, pero malvada. Faraón fue famoso, cuando dicen amén. Poncio Pilato lo fue, Herodes lo fue, Hitler lo fue, y muchos otros hombres. Pero estamos hablando de una obra buena, de una buena gloria, de un buen resplandor, de ser quizá ejemplo, como la Biblia nos lo propone, para nosotros los creyentes de este siglo y particularmente de los días postreros. Así que la gloria de los antiguos está basado en Hebreos capítulo 11, verso 2, y vamos a leer esa porción. Estamos hablando de la fe, ¿cuántos lo recuerdan? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? La semana pasada, parafraseando un pensamiento de Piper, dice que tiene un pasado, ¿cuántos recuerdan? Y tiene un pasado, y por el pasado, ¿qué podemos hacer ya? Nada. Ni siquiera Dios va a hacer nada. Por tanto, lo que le queda es futuro. Y la fe que le ha sido dada es futura. Es algo que está expectante, confiando en lo que ha de venir. En esta ocasión he elegido también un pensamiento de John Piper, porque reconozco que he sido impactado con uno de sus libros que se titula La gracia venidera, y en este dice: la fe es la fuente de obediencia radical que corre riesgo y que busca ¿qué? La fe es la fuente de obediencia ¿qué? Que corre riesgos y que busca el reino. Vamos a volver a pensar en el versículo. Dice, porque por ella, ¿por quién? Alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Y Piper dice, la fe es fuente de obediencia, ¿qué? Cuando un hombre, cuando una mujer posee la fe que proviene del cielo, posee una potencia, posee un medio de gracia que lo lleva a una obediencia que dice allí John Piper, radical. Quizá ni siquiera empezando a exponer el versículo y Dios ya comienza a usar aún el pensamiento de un teólogo contemporáneo para enseñarnos que a no ser de que seamos radicales en nuestra manera de ver y de pensar y en nuestra manera de caminar conforme a los principios de Dios, no alcanzaremos, no conquistaremos y no tendremos gloria. Porque ¿cómo se titula la predicación? La gloria de los antiguos. ¿Qué es lo que más admiramos de los antiguos? Sus hazañas, sus proezas, lo que lograron, lo que alcanzaron. Y dice Piper, la fe es la fuente de obediencia radical que ¿qué? ¿Que corre qué? Que corre riesgos. Piense usted si no fue riesgo el que corrió Moisés cuando se metió en el mar, sabiendo que podía ahogarse con todo su pueblo. Piense usted si no fue riesgo el que corrió Elías cuando enfrentó a los cientos de falsos profetas del rey Acab. Piense usted si no fue riesgo el que corrió el mismo Juan Bautista cuando no solamente proclamó y llamó al arrepentimiento a Israel preparándole el camino a Jesús, sino que expuso su propia vida. Y eso es lo que está diciendo en una definición muy tierna el hermano Piper: la fe es la fuente de obediencia radical que corre riesgos y ¿qué más hace? Que busca el reino. Yo quiero que sepan y recuerden que la palabra por ella es una palabra que se leería en griego y significa instrumentalidad. ¿Qué dije? O sea que es un medio. Recuerden lo que vimos la semana pasada. La primera confesión helvética dice que fe es abrazar todas las cosas que uno espera de Dios. Y para terminar esta introducción, también quiero recordarles que en Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en ¿quién? Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto ¿dónde? De él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vimos en esta porción la semana pasada cómo aún en Cristo se cumple que para traer la fe nunca mira sino para qué, para tomar confianza, y que la fe siempre mira hacia dónde, hacia adelante. Y eso es lo que está diciendo, que aún Cristo en los momentos críticos, ¿cuál fue uno de sus momentos críticos? En el monte de Getsemaní oró, y dice la Escritura que dice: Padre mío, no pase por mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que luchó. Y dice la Biblia que Dios le envió un ángel de ¿qué? Fortaleza. Y en esta porción de la Escritura, el autor de Hebreos nos da a entender que los ojos de Jesús al ir a la cruz no estaban puestos en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, sino lo que le llevó a ser radical en su determinación, lo que le llevó a correr riesgos, tenía los ojos puestos en lo que sería después de la cruz, y que sería que conquistaría, que ganaría, que tomaría una corona eterna de gloria, que como su padre lo había prometido aún antes de la fundación del mundo, lo podría gobernar como antes estuvo a la diestra suya, y que ganaría a su pueblo por medio de ese sacrificio y salvaría a los muchos, y esos muchos son millones de millones. Ahora bien, primer punto, la fe es una batalla, porque dice la Escritura: porque por ella alcanzaron buen testimonio ¿quiénes? Los antiguos. Es una batalla, es una batalla. La fe no es algo de solo creer mentalmente. Durante muchos años, en el pasado, cuando yo caminé en el carismatismo, pensaba que con solo pensar una cosa ya me pertenecía, ya era mía. A eso le llaman pensamiento, y en otros casos también confesión ¿qué? Positiva. Pero la Biblia me enseña que la fe es una batalla. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo al buen Timoteo? Léalo conmigo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tres cosas voy a reiterar. Primera, que la fe es una batalla. Creer es una batalla. ¿Contra qué? Contra la incredulidad. Creer es una constante batalla. El mundo nos presenta diversas maneras y diversas cosas que nos llevan siempre a la duda. De ahí que la fe es batalla. Pero algo importante que noto en este pasaje es el siguiente. Dice que echa mano de ¿qué? Cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo, cuando estés enfrentando la adversidad, las aflicciones propias de la vida cristiana, y mayormente que Timoteo estaba en el ministerio, cuando veas que las cosas están todas en contra tuya, mira la vida eterna, piensa en la vida eterna, pon tus ojos en la gloria venidera, pon tus ojos en la eternidad. Esa va a ser la manera de persistir, de perseverar. Noten ustedes que lo que está diciéndonos en este pasaje el Señor por medio de Pablo a Timoteo es que cada vez que nos vemos enfrentados a dudar, a volver a incredulidad, a desconfiar, debemos mirar hacia adelante. Y en este caso en particular, Pablo le dice a Timoteo: echa mano. ¿Cómo puede echarle mano uno a la vida eterna no teniéndola en el buen sentido de la palabra? Porque por un lado somos salvos, pero por otro lado aún no somos salvos. La Biblia nos dice que si creímos en Cristo ya somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero por otro lado nos dice que esa salvación vendrá, porque Cristo no ha regresado. Así que lo que está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo es: en medio de la adversidad, la batalla siempre tiene que mirar a las cosas, a las promesas venideras que el Señor le ha ofrecido a usted. Es la manera de combatir, es la manera de batallar, es la manera de pelear. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vivir la vida cristiana presentará aflicciones.
Caminar según la fe, militar, correr y pelear hasta alcanzar demandará grandes esfuerzos, pero tal fuerza no está en la mano. Yo recuerdo que cuando chiquito, la primera vez que vi una película, no recuerdo ni siquiera si era doblada o mi padre me la leyó, pero lo cierto es que cuando vi la primera vez que vi la película de Sansón, yo admiraba a Sansón, porque la idea que yo tenía es que él era fuerte porque a lo mejor tenía unos poderosos músculos, o me llegué a creer de verdad que era su cabellera larga, pero la Biblia me enseña que ni era lo uno ni era lo otro. La fuerza de Sansón era Dios mismo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Cuando tú estés caminando en medio de la adversidad, de la aflicción, debes recordar que si bien tú eres débil, Cristo se fortalece en tus debilidades, y por eso en un pasaje paralelo dice, diga el débil, fuerte soy. La fuerza tuya no está en la mano, no está en el corazón o en la religiosidad, sino en la confianza y obediencia radicales hacia Dios. Dice la Escritura, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Y fueron ¿qué? Radicales. Piensen Noé. ¿Cuántos recuerdan a Noé? El Señor le manda a hacer una verdadera locura, porque esto es una locura por donde la mire. Piense usted en la meseta de Bogotá, que estamos a 2.800 metros del mar, que los ríos que nos pudieran inundar, verdaderamente caudalosos, están muy abajo, y que de repente un señor llamado Noé comience a hacer un arca, y comience a construir un arca, y empieza a decir, es que Dios me mandó a construir un arca. ¿Usted qué pensaría de él? Que está loco. Y a la verdad, el contexto bíblico me da a entender que muchos pensaron que Noé, ¿cómo estaba? Loco. Su propia familia, no hay duda, debió tener un momento de duda, de lucha, de dificultad, y por gracia lograron obedecerle. Pero todo esto era una locura. Cuando terminó de recopilar los animales que Dios le había dicho que vendrían a él, porque ¿quién trajo los animales? Dios. Porque hay películas, inclusive en muñequitos, que dan a entender que él se fue a buscarlos, pero fue un acto de poder de Dios cuando los animales entraron al arca. Luego, ¿quién subió al arca? Noé, con toda su familia, y cierra la puerta. Hasta ahí, ¿qué había pasado? Nada. Pero ¿en dónde tenía puesta la mente Noé? En la gloria venidera, en lo porvenir. El problema nuestro es que miramos mucho las circunstancias, y por eso desfallecemos, porque mientras miremos a nuestro alrededor, veremos que todo nos dice, no se puede, es imposible, no lo lograrás. Pero la Biblia nos dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Noé nunca dijo, caramba, como yo he hecho todo esto y yo tengo seguridad intelectual y mental, va a venir un diluvio, sino que Noé dijo y pensó, si Dios dijo que vendrá un diluvio, ¿qué vendrá? Y vive Jehová que el diluvio vino, acabó con todos. Pero ¿qué le sucedió a Noé? Se convirtió en un hombre glorioso. Porque ¿cómo titulamos la predicación? La gloria ¿de quiénes? De los antiguos. ¿Por qué admiramos a los antiguos? Por las proezas, por las hazañas. Pensemos un momentico en los amigos de Daniel. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cómo es que estos son radicales? ¿Qué fue lo que dijo Jan Piper? Voy a recordarlo, porque me impacta mucho esta definición de fe. La fe es la fuente de la obediencia, ¿qué? Radical, que corre riesgos y que busca el reino. Los amigos de Daniel sabían que no podían arrodillarse, ni humillarse, ni adorar nada que no fuera quien. Así que cuando se ven impulsados, empujados por decreto a hacerlo, por una imposición legal, so pena de muerte, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren, hermano? No se oye. ¿Y eso cómo se llama? Una fe radical. Y cuando entraron al agua, al horno crematorio ardiente, ¿qué sucedió? Vieron la gloria del Señor. Muchos de nosotros, porque lo que dice
dice la Escritura es que por ella alcanzaron. Muchos de nosotros no hemos alcanzado porque no hemos sido radicales en nuestros principios bíblicos. Queremos hijos temerosos de Dios y apartados del mal, pero no hemos sido radicales en instruirlos en la Escritura, en amonestarlos y en corregirlos cuando es necesario. Queremos ver una sociedad transformada, pero no hemos sido radicales en cambiar nuestra manera de vivir, abandonar el viejo hombre y vivir bajo los nuevos preceptos que la Biblia nos enseña. Queremos ver una vida más íntegra, más santa, pero no queremos obedecer la palabra del Señor. Y estos del pasado alcanzaron buen testimonio por medio de esa fe. Así que lo que en el contexto nos está diciendo este verso, el de 1 de Timoteo 6:12, que dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos. El contexto de este verso es del ambiente de juegos o competencias deportivas. Cuando Pablo escribió esto a Timoteo, estaba pensando en los Juegos Olímpicos griegos. Estaba pensando en las batallas, en las carreras. La palabra griega de pelear, pelea la buena batalla, se lee agonizomai. ¿A qué le suena? Agonizomai. ¿A qué le suena? Dípelo, hermano. Agonía. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Para poder alcanzar la victoria, hemos de pasar por momentos de agonía. Piensen en un boxeador. Yo admiré mucho el boxeo antiguamente. Hoy quizá le veo muchas cosas violentas y evito. Y algo me atrae todavía, pero porque tiene algo de deporte. Pero Pablo está pensando en eso. En un boxeador que está en el 10º o el 11º round y está sin fuerza y está lanzando golpes. ¿Cómo se está sintiendo ese boxeador? Está sintiendo que muere, pero tiene algo en mente. Voy a seguir batallando hasta el último segundo porque ¿qué quiero? Ganar la batalla. Y en eso está pensando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está pensando en el atleta que corre y lleva, qué sé yo, 2 horas trotando, está de primero o de segundo y siente que, en términos muy coloquiales, le está dando la pálida, se le bajó el azúcar o se le subió, está totalmente a punto de desmayar. Pero ¿qué tiene en mente? Yo tengo que llegar a la meta y quiero que ganar. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Si la fe que usted posee proviene de Dios, es una fe que lo llama a ir de triunfo en triunfo. Porque por eso alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Por eso. ¿Quién no admira a Noé? ¿Quién no admira a Sansón? ¿Quién no admira a Moisés? ¿Quién no admira a Elías? ¿Quién no admira a Jefté, a Débora como mujer, que fue jueza en su momento? ¿Quién no admira a estos héroes de la Biblia? ¿Quién no quisiera ser como ellos? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en Hebreos es: ustedes no solamente pueden llegar a ser como ellos, sino en muchas cosas pueden ser más grandes que ellos, pero tienen que vivir la fe que ellos vivieron. Cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame tu hijo, no lo pensó, sino que inmediatamente madrugó, a primera hora, dice la Escritura, se levantó, tomó a su hijo y estuvo dispuesto de sacrificárselo a su Señor. Y eso se llama una fe radical, una fe de radical obediencia, como dice Jan Piper. Muchas de las cosas que no hemos alcanzado, nos falta el carácter cristiano para conquistar, para alcanzar. Nadie alcanza la gloria sin este tipo de agonía. Aquí está Pablo diciendo que la fe es confianza y escudo. La fe es confianza. Sé que estoy decayendo, sé que no veo la meta, sé que se me ha nublado la vista, piensa el atleta, sé que estoy a punto de caer, pero en mi corazón me he determinado una cosa: no pararé de pelear hasta que vea la victoria, no pararé de combatir contra el pecado, no pararé de combatir contra esto que me impide ver la gloria de Dios hasta que la vea. Y eso es lo que está pensando Pablo cuando escribe esta porción. Es el deseo de Pablo que veamos en los antiguos aquello que nos llevó a la victoria. La fe es aquello que nos permite saber, sin entenderlo siempre, que venceremos, que llegaremos hasta el fin. Aquello que no nos deja mirar las circunstancias, sino las promesas de Dios, como quien sabe
las da por recibidas. Recuérdelo, la fe ante todo es receptora. ¿Qué dije? La fe ante todo es receptora. La fe ante todo nos fue dada para ser receptora. Dios nos regaló la fe para recibir. Es por medio de la fe que podemos recibir. Es por medio de la fe. Por eso cada vez que dice y andamos no por vista sino por fe, y por la fe Noé, y por la fe Sansón, y por la fe Jefté, y por la fe Débora, y por la fe Abraham, y por la fe Moisés, y por la fe Isaac, lo que están diciendo, ellos recibieron, siempre daban por recibido lo que Dios les prometió. Dios les prometió hijo tendré. Dios les prometió un reino tendré. Dios les prometió vida tendré. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Una certidumbre, una convicción. ¿Por qué? Porque toda la noche me la pasé repitiendo, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No, sino porque cuando mira quién lo prometió, el glorioso y poderoso Dios lo prometió. Cuando uno mira la obra divina que hizo al crear los cielos y la tierra, uno no le queda más que decir, si Dios hizo los cielos y la tierra, envió a su Hijo a morir en la cruz por mí, ¿cómo juntamente con Él no nos dará también todas las demás cosas? Eso es lo que hace la fe, llevarnos a la expectativa de la gloria venidera. ¿Qué dijimos, hermano, en este punto? La fe es una ¿qué? Batalla. ¿La fe qué es? ¿Qué verlo? Hay un hombre que admiramos mucho, se llama David. David era un gran guerrero. David era un hombre valiente. Pero ¿de dónde le venía la fuerza y de dónde le venía el valor? Dios lo había llenado de fe. La fe era la que producía eso en él. Cuando él enfrentó a Goliat, ¿qué era lo que gritaba Goliat contra Israel? ¡Cobardes! ¡Salgan! Cuando ustedes vienen y me combaten, uno solo. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl, hermanos? Se acobardó. ¿Por qué? Porque lo contrario a fe, ¿qué es? Cobardía. Cuando usted lo confronta a su hijo que está en pecado, ¿usted en qué se convierte? No se oye. Su deber es confrontarlo. Es doloroso, pero hay que hacerlo porque la Escritura dice que debemos criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. ¿Y eso es cómodo? Absolutamente no. Y en muchas ocasiones tenemos el temor de perder el amor de nuestros hijos porque creemos que si los amonestamos nos van a amar menos. Pero la Biblia lo dice, aunque no parezca, pero si la Biblia lo dice, así es. Corrige al muchacho y te dará descanso. Corrige al sabio y ¿qué? Te amará. Pero tenemos temor, por eso la fe es radical. Los hombres de fe son hombres radicales. Miren lo que dijo en el Salmo 27:3 el rey David. Hubiera que, léanlo usted. Hubiera no desmayado, sino que ¿Qué sostuvo el rey David? La fe. ¿Sí? ¿Fue la fe? ¿Fue la fe? Bueno, la fe fue el medio. ¿Realmente quién sostiene a quién? Dios sostiene a David. Pero ¿cuál medio es el que utiliza para sostenerlo en medio de la batalla, en medio de la aflicción, en medio de la prueba? Mi matrimonio se va a acabar. Mi vida se está extinguiendo. El pecado me está gobernando. Pero David, ¿qué pensó? No voy a desmayar. Quizá puse respecto del pecado una rodilla en el tinglado, quizá por un momento me caí, pero me vuelvo a levantar, me sacudo de nuevo y dice, hubiera yo desmayado si no supiera. ¿Qué es saber? ¿Qué es saber? Por favor repitan su nombre, si tienen dos díganos, ahora. Mariana Mercedes. ¿Y usted cómo se llama, hermana? Mariana Mercedes. Mariana Mercedes. ¿Y usted por qué está segura de eso? Porque así me llamo. Hace poco me escribió un hermano y me dijo, no sé cómo decírselo, pero yo sé lo que yo sé. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo el rey David? Hubiera desmayado si no creyese. Y aquí creer, ¿qué significa? Estoy seguro. No tengo la menor duda. Que dice luego, que veré la bondad de quién? De Dios en la tierra de los vivientes. El hombre de fe, si bien pasa momentos difíciles,
siempre dice en su corazón, yo sé que este momento va a pasar y va a terminar y la gloria del Señor va a visitar mi vida y veré su victoria. Eso es la fe. Eso es la fe. Somos dados a leer la Biblia de una manera meramente intelectual. Sabemos demasiado teología quizá, pero la fe no es solamente el conocimiento intelectual. La fe, si me permite, fija la teología en lo profundo del alma, en lo profundo del corazón. La fe hace que la verdad sea instalada en lo más íntimo del hombre para que en los momentos de dificultad y de adversidad permanezca firme y prosiga hacia la meta. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. ¿Quién está diciendo a quién? A él mismo. Ahora, todos sabemos que hay pasajes, particularmente en los Salmos, donde por un momento habla David, por otro momento habla Jesús, en otro momento habla el Padre y en otro momento habla el Espíritu Santo. Ahora, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero hay una cosa que me impacta mucho de David siempre. Él le gustaba hablarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que se dice a sí mismo? Yo creo que si hubiera estado en este tiempo, hubiera dicho Manuel, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Dios, porque verás su gloria. No desmayes, no retrocedas, no des un paso atrás. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo eso permanece alabando a Dios, porque a su tiempo, si no desmayas, verás la gloria del Señor en tu vida. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Cómo se titula la predicación? La gloria de los antiguos. Verso 2 de Hebreos 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Eso eran esos hombres radicales, que no desmayaban al primer viento. Hay gente que llovizno, hermano, está lloviznando, aló, hoy es jueves, ¿seguro que hay culto? ¿Seguro que va a predicar? Y le hablan a uno con tanta seguridad que hasta uno dice, hermano, pues déjenme pensarlo. ¿No les ha pasado eso? Que llega el domingo, hermana, está lloviendo a torrencial, ¿seguros que van a ir hasta la iglesia, papá? Mamá, su merced ya es mayor, le puede dar una bronconeumonía de revuelta con un pulmón de no sé qué, y el diablo hablándole, el maligno usando aún a los seres más queridos, porque en Efesios dice que el escudo de la fe para que detengamos que los dardos del maligno. El maligno todos los días nos manda palabras por diferentes medios para desestimularnos. ¿Sabe qué pensé esta noche? Estaba lloviendo un poco, ¿verdad? Dije, si vienen 5, vienen 10, pensé, gloria a Dios, con eso vale la pena. Así viniera uno. Y si usted voltea a mirar, hay más de uno. ¿Y por qué? Porque es que el maligno siempre tiene la intención de llevarnos a incredulidad. La misma estrategia que con Eva. ¿Con que dijo Dios? ¿Con que Dios dijo? ¿Con que Dios le prometió? ¿Con que Dios dijo que haría? ¿Y qué hizo Eva? Dudó. Pero si Dios dijo, Él hará, porque fiel es para cumplir sus promesas. Segundo punto, alcanzar. Porque ¿qué dice el versículo? Leámoslo de nuevo. Hebreos 11:2. Porque por ella, ¿qué? Alcanzaron. No se quedaron a mitad de camino. No se quedaron a media asta. Alcanzaron. Ayer me gusta, cuando me queda tiempo, ver un programa en televisión, espero que esto no le dañe la fe a nadie, que se llama Desafío. ¿Lo han visto? Me gusta. La competencia. Ahora, uno ve que son impíos y a veces hay mucha competencia que desleal, chismes, mentiras. Yo a veces veo todo eso y digo, verificando. Porque esos son los pecadores. Hablamos del uno, que la tal Mercedes, que tal ahora nos salió Mariana. No, ¿qué tal? Hasta linaje por allá de López Miquel se tendrá. No faltaba así. Porque eso es nuestro corazón. Proclive al pecado. Pero ayer, y creo que fue ayer o antier, vi un capítulo que alcanzaron las banderas y pararlas. O fue antier.
que se ganó un favor para su equipo. No quiso dinero, un muchacho muy complicado, no quiso dinero para su equipo, sino que le dio un favor, quiere decir que por haber ganado le daban un beneficio a ese equipo. Pero lo que me impactó fue la decisión. Hubo un momento que a una altura no menos de 4 o 5 metros, mientras que el otro bajaba despacito, este se lanzó de una. Ahora, yo sé que no estoy hablando de la fe, ellos no son creyentes, pero lo que estoy tratando de ilustrar es que cuando una persona tiene la fe genuina, es capaz de hacer proezas, porque eso dice: en tu nombre haremos proezas. Tengo una pregunta: muéstrame sus proezas y yo te daré gloria, porque estamos hablando de la gloria de los antiguos. La honra siempre está precedida de proezas. Solo como ejemplo, una mujer hace tantos años, ahora creo que es senadora, un día cualquiera, contra toda idea, en su esfuerzo, estoy hablando de fuerza humana, terminó levantando unas pesas y se ganó, creo que por primera vez, una medalla de oro en pesas para Colombia. Era pesada la carga que iba a levantar. Habían pasado por delante de ella otras que se veían más fuertes y todo, pero ella tenía una cosa en meta: llegar, una en mente, llegar. Ahora estamos hablando de la fe. La fe no es distinta en ese sentido, es algo que nos lleva a perseverar, a persistir, a alcanzar. Una de las razones por las que no alcanzamos es por la mengua de nuestra fe, que se traduce en depresión y ruina. ¿Cuántos de ustedes, cuando están en medio de una crisis, se deprimen? Tengo varios libros que tocan el tema de la depresión. Hay uno hermoso que recomiendo del doctor Martin Lloyd Jones. Él habla de la depresión, porque la depresión es algo real. Es algo cierto. Una persona puede estar allá arriba. De hecho, Elías estaba en victoria, había ganado, y de repente una mujer lo amenaza. ¿Y para dónde se va? Se metió en una cueva. ¿Entró en qué? En depresión. Y la depresión es lo contrario a la fe. La depresión es una expresión de incredulidad. Cierto autor reformado dijo que el verdadero cristiano, aunque sabe que se deprime, no tiene derecho a deprimirse, porque tiene la fe suficiente para vencer. Mire lo que dice la Escritura, Hebreos 11:33, que por fe conquistaron ¿qué? Hicieron ¿qué? Y alcanzaron ¿qué? Porque no se deprimieron. Imagínese a Daniel. Si usted no obedece el decreto que dice que tiene que terminar alabando y adorando la imagen del rey, usted, y que está prohibido que le ore, si mal no recuerdo, creo que es exactamente esto, está prohibido que ore a otro que no sea el rey, por tanto usted va a ir ¿a dónde? Al foso de los leones. ¿Qué hizo él? ¿Se deprimió? ¿Qué hizo para evitar la depresión? ¿Qué hizo para evitar la depresión? La mejor contra la depresión es la oración. Y oró, y oró, y oró. Y cuando lo metieron al foso de los leones, ya se metió en la cueva y dijo: cómanme leones. Esto me iba a pasar, yo sabía, esto tenía que ocurrirme. ¿Nunca ha dicho usted eso? Y le empieza a echar la culpa a la mujer: yo me lo dije a mi hija o a ella a él, pero yo se lo advertí. Y empiezan las discusiones. No, Daniel estaba en la cueva con una certidumbre: el mismo que me metió acá, el mismo me puede librar. ¿Quién fue? Dios. Porque ¿quién es el que nos mete en tiempo de prueba? Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de probar nuestra fe y fortalecernos en nuestra fe. Hebreos dice 11:33, entonces nos enseña que ellos alcanzaron promesas. Una de las razones por las que no alcanzamos es porque retrocedemos con mucha facilidad. Cuando Shrek va a rescatar a la princesa que terminará siendo su esposa Fiona, debe atravesar el puente él y su burro. Paralizado a la mitad del puente, al ver la lava al fondo del precipicio, el burro quiere devolverse. La distancia del punto en que se encuentra hacia atrás es la misma distancia que lo separa de la meta, pero el burro ¿qué quiere? Y es la misma distancia,
pero es medio burro. Por eso dice en un pasaje paralelo a la Escritura, el hombre que ha sido llamado a gloria, a honra, y no lo ve, es como ¿qué? Como el burro, como la mula, dice la Escritura. Dios nos ha llamado a mostrarnos su gloria, pero Él quiere que persistamos en aquello en que Él nos ha prometido. ¿Qué le dijo el ogro? Te da lo mismo ir para adelante, para atrás, y si le da lo mismo, ¿para dónde es mejor coger? ¿No le parece a usted que ya ha recorrido demasiado en el camino de la fe como para devolverse? Pero la depresión hace eso. La depresión hace que uno bote todo por la borda. 20 años de matrimonio, nada, esto no funcionó. Perdí el tiempo, no valió la pena. Los años invertidos, los hijos, no valió la pena, la fe en Cristo, todo se echó para atrás, pero Dios quiere que sepamos que la fe que nos dio Cristo fue para alcanzar. Hebreos 10:39, que dice la Escritura, pero nosotros no somos de los que ¿qué? Sino de los que tienen fe, ¿para qué? Así que los que tienen fe, ¿qué características tienen? No retroceden. Alguien dijo, y si retroceden, ¿es para qué? Para tomar impulso. Pero aquí dice, nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los creyentes. ¿Quiénes somos nosotros los que tenemos fe? No retrocedemos. Dios nos habló por medio de su Escritura, nos ha dado unos dones, nos ha dado unos talentos y nos ha impulsado hacia ese camino, y nosotros lo podemos proseguir una y otra y otra y otra vez hasta alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha enviado. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. La fe tiene esa tarea, o es el medio para alcanzar, para no retroceder. Tercer punto, la gloria de los antiguos. ¿Cómo se titula la predicación? Escuche lo que dice Calvino, porque quiero que lo noten claramente. Juan Calvino, en su comentario a este pasaje, dice: Israel miraba a los padres, quiere decir a los antiguos. ¿Quién era Israel? El Israel del tiempo más cercano a Jesús. Miraba hacia atrás. ¿Y a quiénes miraba? A Abraham. ¿A quién más? A Moisés. ¿A quién más? A Jacob. ¿A quién más? ¿Y a quiénes más? A David, a José. Y los miraban con admiración. Pero miren lo que dice Juan Calvino. Los miraban con una admiración que terminaba siendo tonta, pues estos solo fueron aceptados por Dios mediante la fe. ¿Qué está diciendo? Cuando yo empezaba a caminar en los caminos de la fe, el primer hombre que yo admiré, que vi por primera vez en un congreso con más de 10,000 personas, se llamaba Luis Palau. Y cuando yo fui a aquel congreso, yo esperaba que al acercarme a Luis Palau algo pasara. Y lo sorprendente cuando vivimos estas cosas es que hasta mal aliento tienen estos predicadores. ¿Por qué? ¿Qué quiere enseñarnos Dios? Lo mismo que Israel. Israel admiraba a Abraham, y Israel admiraba a Sansón, a Moisés, porque los habían convertido en una especie de ¿qué? De ídolos. Y por eso el apóstol Pablo, pensando en eso, escribe Hebreos capítulo 11 para mostrarles y decirles: ellos no conquistaron, ellos no alcanzaron, ellos no llegaron por su fuerza, ellos no llegaron por su poder, ellos eran tan débiles como ustedes, y más débiles que ustedes, más pecadores que ustedes, pero tenían una cosa que a ustedes les falta: radicalidad en la fe. Ellos prosiguieron a pesar de los momentos críticos, a pesar de la debilidad, a pesar de las caídas, siguieron hacia la meta y llegaron a la meta porque confiaron que el Dios que había prometido llevarlos a la victoria los llevaría, y por eso alcanzaron. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y eso es lo que está diciendo Calvino. No miren a Piper o Piper, no miren a Lutero, no miren a Calvino, no miren a Wesley como hombres superdotados y extrañamente, que se diría ahí, santificados con aureola y que volaban, porque terminan idolatrándolos. Miren esos hombres y sepan que eso que esos hombres tenían es exactamente lo que yo puse en vuestros corazones: fe. Pero ellos, a diferencia de muchos de vosotros,
fueron radicales y le creyeron de todo corazón a Dios y dijeron, si Dios lo dijo, así será, y militaron de acuerdo a eso. El problema nuestro es que en cualquier momento una pequeña falla, un pequeño defecto, un pequeño error, no voy a lograr ser aquel que Dios quiere. No voy a alcanzar. Y empieza la autoconmiseración y empieza la depresión y empezamos a llamar la atención de todas las personas. ¿Cómo? A veces en el matrimonio con un adulterio. A ver si por fin ella se da cuenta o él se da cuenta lo valioso que yo soy, lo valiosa que soy. O drogándose, o embriagándose. Pero de alguna manera hay que tratar de ser importante, de ser tenido en cuenta. Si tienes dudas, hasta las películas han contado estas historias de hombres que secuestran, de hombres que se toman secuestro un edificio, qué sé yo, solo para que les dejen pasar su vida por televisión, porque en su vida están como frustrados. Pero los cristianos tenemos la fe para vencer. Por la fe, por medio de ella, tuvieron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. El apóstol Pablo, a quien considera el autor de esta epístola a los hebreos, para ilustrar la fe en acción, la fe práctica, o como diría en sus saludos en 1 y 2 Tesalonicenses, las obras de la fe, mira en el Antiguo Testamento a todos aquellos que, habiendo sido conocidos, amados y destinados a ser hijos de Dios desde la eternidad pasada mediante Cristo, quien derramó su sangre en la cruz para perdonar sus pecados, y que son referenciados como héroes de la fe, los conecta con la fe, así como se oye, por lo que lograron, conquistaron, alcanzaron, obtuvieron o murieron esperándolo, nos los muestra no como conectado a algún poder que ellos tenían, algún don, algún talento natural o sobrenatural, sino la única cosa que tenían ellos era fe. Tengo una pregunta esta noche. ¿Usted cree en Dios? Ahora le pregunto, ¿usted le cree a Dios? ¿No te crees distinto? ¿Usted cree en Dios? Y bueno, la Biblia dice, hasta los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Pero ¿qué es lo que no hacen los demonios? Creerle a Dios. Porque Él no puede, pero nosotros podemos. Esto es gratitud por las gracias pasadas y confianza total en las gracias venideras. Cuarto punto, corriendo riesgos. Hebreos 11:2. Porque por ella, ¿qué? No se oye. Buen testimonio, ¿quiénes? La fe, dice Piper, y lo voy a repetir, es la fuente de la obediencia, ¿qué? Que corre riesgos y que busca, ¿qué? ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro ve a Jesús sobre las aguas. Mira a Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, llámame y yo voy. El Señor le dice, ven. ¿Qué empieza a hacer Pedro? ¿Sobre qué? Pero luego, ¿qué hace? Duda. ¿Y cómo sabemos que fue duda? Porque Jesús se lo dijo. Cuando le da la mano y lo saca del agua, le dice, ¿por qué dudaste? Vamos a suponer que no dudó que hubiera pasado. Hubiera caminado sobre las aguas. ¿Eso es posible para un hombre? ¿Eso es posible para un hombre? Pero es posible para Dios darle esa potencia, darle esa gracia, y hubiera llegado ¿hasta dónde? Hasta Jesús, y se hubiera devuelto con Jesús hasta la barca. No había problema. Pero ¿cuál fue el problema en la mitad del camino? Dudó. ¿Y cuál es su problema? Que cuando viene el marido, que bueno, ya se hizo cristiano, pero se le salió un poquito del hombre antiguo, dice, nada, esto no va a funcionar. Como que no vale la pena orar. Yo no vuelvo a ser devocional. ¿Para qué comprometerme más con Dios? Todo está mal otra vez. Está dudando de nuevo. Y Dios dice que los antiguos conquistaron porque tuvieron una fe, ¿qué? Radical. Que no se puede.
decía en las noches Sarita, y Abraham gritaba, Dios dijo que sí. Y ella decía, me da risa lo que usted está pensando. Y él decía, pues con risa y todo, pero Dios dijo que sí. Esto suena gracioso, pero nos está mostrando algo, que Dios había podido darle un bebé en la barriguita a Sarai sin que tuviera relaciones sexuales. ¿Por qué no? ¿Hay algo imposible para Dios? Pero la fe suele utilizarnos a nosotros mismos para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Voy a repetirlo. La fe suele usarnos a nosotros mismos para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Dios mandó 12 espías a Canaán. Entraron los 12, 10 se devolvieron y dijeron, esto no se puede, no se puede. Y 2 dijeron, sí se puede. Y fue por mano de esos 2 que Dios entregó la tierra prometida. ¿Cómo? Esos 2 se fueron, pelearon, batallaron, fueron radicales. Cada vez que tenían dificultades decían, Señor, tú lo prometiste. Aumentaban en su fe y vencieron. Y eso es lo que está diciendo Dios. La fe radical. La fe que no acepta, que no transige con nada. Dios dijo, y así será, que Dios vino para dar libertad a los cautivos. Que Dios vino para dar libertad a los cautivos. Eso es real. Esencialmente hay un enemigo que a diario debemos vencer. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La incredulidad. Se levanta por la mañana y, amor, el recibo del agua. Y pégalo allá. Pero es que está el recibo del tardiendo. Recibo de los zapatos que llevaste hace 8 días. Y empieza a trabajar el enemigo como. Por eso dice la Biblia que Moisés caminó como mirando a quién. Yo me imagino a Moisés, permítame tratar de ilustrarlo graciosamente. Cuando los problemas venían, Moisés no los veía, no los miraba. Él miraba a Dios, decía, Señor, tú conoces las circunstancias, tú conoces la adversidad, yo voy a proseguir a llevar a este pueblo hasta la tierra prometida, tú me guiarás, tú me abrirás caminos, sendas donde no lo hay, yo voy a seguir caminando. Eso es lo que está diciendo. No miraba las cosas. Estoy diciendo que eres responsable, no, hay que pagar los recibos. Pero su corazón no se levantaba por la mañana, otro día. Alguna vez ha pasado, se levanta lloviendo, lloviendo, qué día tan feo, qué día tan nublado, qué día. Y la Biblia nos dice que la fe nos dice, qué día tan lindo, gloria a Dios, me diste otro día de vida, otra oportunidad para ver tu misericordia. Hoy también alcanzaré, hoy también conquistaré, porque tú me has prometido darme la victoria y me darás el pan de cada día, porque tú eres fiel para cumplirlo. Eso dice la fe. Dije que esencialmente hay un enemigo que tenemos que vencer. ¿Cómo se llama? Incredulidad. Esta tiene la capacidad de distorsionar nuestra visión y entendimiento, tanto del reino espiritual como de las cosas de este mundo, que de no estar firmes, pues logrará cobardarnos. Esto parece ser lo que Pablo vio merodeando en la vida de Timoteo cuando le dijo, voy a leer una porción un poco larga, 2 de Timoteo 1:3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria ¿qué? La fe. Nota que el centro, el protagonista de esta porción, ¿quién es? La fe. Trayendo a mi memoria la fe no fingida que hay en quién. ¿Sabe qué me estaba diciendo Pablo? Acuérdate que la fe que tú tienes es real. Porque a veces uno tiene y cree que no tiene. ¿Te parece el muchacho barbado, cerrado de barba, que compra en su adolescencia ungüentos para que le crezca la barba? Y su papá es barbado, su abuelo es barbado, su mamá es velluda, la garantía la tiene por todos lados, se le notan sus poros que va a ser barbado, pero en su ignorancia se tiene que, porque él sueña con tener la barba un día, pero la barba ya está dada por genética. Así mismo, muchos de nosotros no entendemos que Dios ya nos ha dado la fe, y Pablo le dice, la fe no fingida que hay en quién, la cual habitó primero en quién, y en tu madre quién. Y estoy seguro, mire lo que dice el apóstol, y él era un apóstol y tenía el Espíritu Santo, y le dijo, Rosalba, estoy seguro que en ti también, estoy seguro que la fe está en ti.
y en ti, y en ti, y en ti, Alvarito, y en ti, Jesús, y en ti, Oscar Enrique, estoy seguro, por lo cual, ¿qué dice? ¿Qué significa por lo cual? ¿Qué significa la palabra por lo cual aquí, con la frase? Pues porque yo sé que la fe está en ti, porque no es fingida, por eso te voy a decir lo que te voy a decir, es lo que está diciendo. Porque yo sé que la fe que tú tienes no es fingida, te voy a dar un consejo. Por lo cual te aconsejo que avives ¿qué? ¿Sabe cuál es el problema suyo? Está dejando apagar el fuego de Dios en usted. Si usted tiene duda, la Escritura dice, no menospreciéis las profecías, tomando bueno, desechar lo malo, no apaguéis el Espíritu en vosotros. El Espíritu se puede apagar. No me pregunte qué significa exactamente, pero lo que está diciendo es, aviva el don de Dios, avívalo, orando, meditando en la Escritura, leyendo las proezas que Dios hizo en el pasado a favor del pueblo de Israel, a favor de la iglesia, leyendo la historia de la iglesia y de los grandes mártires que murieron creyéndole al Señor, leyendo libros de hombres eruditos que te hacen ver cosas que tus ojos no ven porque no tienen la misma luz que ellos, aumentando la fe todos los días. Dice, aviva el don que hay en ti por la imposición de mis manos. Eso es lo que dice. Y verso 7. Mire, ¿cuál es el centro de este pasaje? La fe. Y en Timoteo, ¿qué tiene? Una fe que no fingida. Y por eso que Pablo le aconseja, avívate, ora, clama, busca a Dios, porque eso se va a encender, eso se va a avivar. Y luego, ¿qué le dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué. Le dice, ¿tú tienes fe? Yo estoy seguro, pero te veo como acobardado, debilitado y sin dominio propio. Voy a repetirlo. Pablo le dice a Timoteo, yo sé que tienes fe, pero te veo acobardado, debilitado y sin dominio propio. Y el mundo, el pecado y el maligno te tienen azotado. Pero si tú tienes la fe que verdaderamente vino del cielo, como Timoteo, dice, avívala, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dile al pecado, no. Ama a tus enemigos, resiste el mal con el bien y sé valiente. Ayer vinieron los pastores, estuve con ellos 2 horas y le digo, pastor, usted no lo conoce, es una cierta libertad, pórtese varonilmente. Le digo, ¿cómo así? Yo soy macho. Y le mostré el contexto de ese pasaje, y en ese pasaje Pablo está hablando de doctrina y fe. Le dice, sé firme, pórtate varonilmente. Luego, aquí varonilmente, ¿qué significaría? No negocie sus principios, ni se afecte porque las cosas todavía no se han dado, porque las cosas, según las promesas hechas por Dios, se darán, porque no depende de nosotros, depende de Dios, y Él es poderoso para hacer lo que se ha propuesto. Dios no nos dio un espíritu para que nos acobardáramos, para que fuéramos flacos, para que estuviéramos sin amor y nos descontroláramos. Dios nos dio su espíritu para ganar, para vencer. Hoy pasó a ver un niño. Voy a parecer pentecostal carismático revuelto con neopentecostalismo, todo lo que usted quiere, pero eso ocurrió. Me tocó por turno enseñarme sobre el llamamiento eficaz a los niños de 12 a 15 en mi oficina. Y mientras les comencé a decir, hay unos que Dios ha llamado y otros no. Y cogía una imán y ponía ganchitos, clips, y dice, Dios llamó a este y a este no, y a este y a este no. Y así,
Cuando quedaron, tomé 3 ganchitos, al resto le dije, todos los demás quedaron ahí abajo. ¿Por qué ellos no respondieron al llamado? Y los niños dijeron, porque Dios no nos llamó. Porque dijo otro, porque el llamamiento de Dios es irresistible. Cuando Él llama, la persona no puede resistirse. Y le dije, entonces con estos, ¿qué pasa? Si usted fuera un ganchito de esos, ¿qué haría? Y uno de ellos dijo, yo clamaría, Señor, llámame, no me dejes. Y empezamos a orar, y varios de los niños comenzaron a quebrantarse, a llorar. Ahora, el llanto no es garantía de salvación, pero una cosa estaba pasando allá adentro. Dios estaba tocando el corazón de los niños. Y esta noche Dios está tocando su corazón y le está diciendo, usted puede tener fe hoy si cree en Cristo, si pide perdón por sus pecados y lo abraza. Él puede darle un corazón nuevo y hacerle una nueva criatura, y usted puede conquistar, vencer, alcanzar todo aquello que Dios le ha prometido. Amén. La fe conlleva el riesgo, porque este punto final se llama riesgos, corriendo riesgos. La fe conlleva riesgos. Algunos dicen, yo soy cesacionista, yo no creo que los dones del Espíritu estén en los hombres. Yo también en ese sentido soy cesacionista, pero yo creo que Dios sigue siendo poderoso. Así que en otro sentido, si Dios ya no está puesto en un hombre en específico, un don de sanidad, pero Él sigue siendo Dios, y por la oración de su iglesia, Él puede hacer grandes proezas todavía. Él es soberano. Él todavía está aquí para liberar, para salvar lo que se había perdido, para darte un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu, y llenarte de su amor, del amor que proviene del cielo. Él está aquí todavía para eso. Y eso suena tremendamente carismático, pero es que Dios es carismático. Porque los querigmas, los dones, le pertenecen a Él. Él es Dios. Y Él puede hacer lo que quiera. No depende de mí, depende de Él. Pero ha condicionado también ciertas cosas a la oración. Por ejemplo, Santiago dice que si hay enfermos en la iglesia, que los pastores o ancianos oren por ellos, imponiéndole las manos. No creo que haya poder en ninguna mano nuestra, pero sí creo que Dios se glorifica en la obediencia radical de sus pastores. Cuando los hombres obedecemos a Dios, Dios muestra su gloria. Cuando los hombres radicalmente obedecemos a Dios, Dios manifiesta su potencia. Cuando los hombres nos decidimos a arriesgarnos. Y entonces dice uno, yo no oro por sanidad porque quizá no se sane. Pero otro dice, yo oro porque aunque no tengo el don, quizá Dios quiera sanarme. Y yo creo que Dios se glorifica en ese tipo de personas. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo es que Dios siempre nos dice que la fe implica correr riesgos. Riesgos a hacer el ridículo, riesgos a que piense que somos tontos. Si usted va a ver al enemigo y le dice, lo perdono, le amo, se va a quedar mirando y dice, usted es tonto. O lo cogí, lo atrapé, lo vencí, pero no tiene idea de la potencia que hay en el amor de un escogido hacia sus enemigos. Es tan glorioso que bien puede Dios, si le place, salvar al enemigo y traerlo a sus pies para que junto con nosotros alabe al Señor. Así que aquí quiero concluir, hermanos. La fe conlleva el riesgo de vivir una vida piadosa, una vida íntegra, llena de confianza. La fe conlleva riesgos. Lean, porque eso es lo que vamos a hacer todos los jueves. Estamos tocando el tema de la fe. Vamos a pasearnos por Hebreos 11. Quiero leer algo. Yo soy de los que creo, y perdónenme si les parezco demasiado extraño a un hombre que expone la Biblia. Yo soy de los que creo que cuando yo adoro,
las ventanas de los cielos se abren por una sola razón. Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Yo soy su hijo. Oí una vez a un tierno predicador que dijo: cuando un hijo de Dios canta al Señor, el Señor en su trono dice a los ángeles: callen, guarden silencio, porque mi hijo me está adorando. Eso no está en la Biblia, pero creo que es muy conforme al pensamiento bíblico. Por cuanto has puesto tu amor en mí, me invocarás y yo te responderé. Arriésguese a llevar una vida según la moral de Dios. Arriésguese. Cuando yo era impío, tomaba, vivía inmoral sexualmente y de otras formas, y yo pensaba: es la única manera que podré ser feliz. Pero un día me arriesgué a ser fiel, a tener una sola esposa, a permanecer con Dios. Hoy soy feliz, con una felicidad que permanece, que no se extingue, sino que va en crecimiento. Arriésguese a vivir en la justicia de Dios, a confiar en ella. A veces parece que se demora, pero siempre llega. Arriésguese a vivir confiando en la bondad de Dios. Él es bueno y bienhechor. Él es el que nos favorece. Arriésguese a confiar en la gracia de Dios. Que Él tendrá siempre gracia nueva para nosotros. Que cada día nueva es su misericordia. Arriésguese a vivir en el amor de Dios, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no se irrita. Arriésguese a vivir y a creer y confiar en el poder de Dios. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo hoy. Él lo seguirá haciendo. Porque el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. Fe es mirar la cruz de Cristo como garantía máxima que junto con Cristo Dios quiere darnos todas las cosas que nos ha prometido. ¿Cómo se titula la predicación? ¿Sabe cuál es la gloria de los antiguos? Que ellos sí le creyeron a Dios. Así que, hermanos, hoy tenemos que decirle: Señor, perdónanos por nuestra incredulidad. Tú sí puedes cambiar mi casa, tú sí puedes cambiar mis padres, tú sí puedes cambiar mis hijos, tú sí puedes hacerme una persona nueva, tú sí puedes salvar el barrio, tú sí puedes traer miles de personas a esta congregación si yo me atrevo a hablar de ti, de la cruz tuya. Tú todavía me puedes sanar y añadirme años de vida, tú todavía puedes limpiar úteros, matrices, órganos llenos de cáncer, todavía lo puedes hacer. Tú lo sabes hacer y tú eres bueno, porque tu escritura dice que tú eres sanador. Y si bien se refiere al principio a la salud espiritual, no hay duda que nuestro cuerpo también fue redimido, y la Biblia nos da testimonio que en el pasado también Él sanó a muchos que estaban enfermos, y a otros que estaban a punto de morir les añadió años de vida. Dios todavía es Dios, y en Él